linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Aquí los saluda desde Radio Ecomedios, a solo 2 cuadritas del Obelisco, Suipacha y Lavalle y Suipacha, como prefieran. Ahora la dirección concreta es Suipacha 900. 28 grados 7, una sensación térmica de 30.8. Para toda la semana, se lo sintetizo, nada de pronóstico de lluvia, que es lo que me parece a la gente le interesa siempre, ¿no? Pero, claro, esta famosa discrepancia. La ciudad dice que no llueva, pero a unos pocos kilómetros de acá, el campo, ¿no? El famoso campo quiere la lluvia, la necesita, ¿no? A veces sí, a veces no, pero esa dicotomía argentina. También hay una grieta ahí, quilosá. Bueno, lo cierto es que ya estamos casi en la máxima pronosticada para hoy, para mañana, martes, bastante, casi totalmente nublado, con una máxima de 30 grados. Para el miércoles también tenemos una máxima de 32, parcialmente, casi totalmente nublado, lo mismo el jueves, con 29, el viernes 20, un poquito más de sol, con 27 de máxima, el sábado 21, 28 de máxima, totalmente nublado, y el domingo 22, totalmente nublado, con 27 de máxima. Uy, qué frío, dirían los santiagueños, ¿no? Con 27 de máxima. Me ha pasado estar en Santiago del Estero un día de 45 grados, un calor agobiante, lagartijas con alpargatas en medio del asfalto y de la tierra, y al otro día 25 grados y los santiagueños con un saquito. ¡Qué frío que hace!, te decían. Bueno, maravilloso, cosas de nuestra tierra. Pero ahora vamos directamente a charlar con un amigo periodista, jefe de espectáculos de varios medios, un crítico de espectáculos, pero lo voy a decir como dicen los chicos modernos, de la hostia. Bueno, crítico, ya te dije, de espectáculos, dramaturgo, traductor, bueno, un currículum impresionante, un par de añitos más que yo, pero de esos periodistas que uno empieza a extrañar. Por suerte, él está entre nosotros, pero es de la época dorada del periodismo. Y con él vamos a hablar de periodismo, de arte, de dramaturgia, de todo lo que se le ocurra. Este momento es de él absolutamente. Hola, Marcelo Zapata, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por estar en este feriado. Gracias a vos, Luis. Nosotros jamás tuvimos feriados. Jamás. Así que ya tenías que mandar tu veneno. ¿Qué? ¿Cuál es? Que sos mucho menor. No, mucho dije menor. un par de añitos más que yo. Pero además de eso, Marcelo, bueno, no vamos a entrar a politizar nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, no solo no tenemos feriados, sino que ahora tenemos un banco de horas por ahí, qué sé yo, a lo mejor tenemos que laburar mucho más. La edad es innegable. Claro. Estaba pensando en el título de tu programa, qué interesante. Y porque además es polisémico, porque uno podría pensar en que es pienso y después hablo. Claro. Pero pero no es así, o no es exactamente así, porque
la frase obviamente es una paráfrasis de la famosa Claro, cartesiana cogito ergo sum, es decir, exacto, pienso, luego soy. Pero ese luego significa por lo tanto. claro, Entonces, tu programa en latín diría Descartes o Descartes, sí, tu programa sería cogito o cogito, con perdón de la palabra, ergo, ergo locuto. Es decir, claro, pienso, por lo tanto hablo. Por lo claro. cual, no es que después, que pienso y después hablo. Exacto, vos Eh, sos el especialista, por eso te convoqué para que hagas todas las correcciones del caso. Pero la idea, claro, y esto, mientras estaba esperando la salida, veía el letrero y digo, qué interesante, claro, qué inteligente claro, porque la adopción de ese título. exacto, era un poco parafraseando a Descartes, y la cuestión era que también era, pienso después hablo, pienso, no sé si ahí va la coma o no, vieja discusión, Sí, pienso, sí, coma, sí, sí, después hablo, pero va, quedó así, bueno, y quedó así, va, es correcto, pero sí. la idea es esa, ¿no? Pienso, después hablo, por una cuestión muy simple. Nosotros, sobre todo creo que la humanidad en general, pero los latinos que somos tan apasionados y nos sale la verba tan rápido, viste, la lengua es más rápida que el cerebro, entonces hablamos y después pensamos, o después, como nos pasa Nos tantas veces, ¿no? arrepentimos. Insultí, sí, ni hablar los argentinos, ¿no? Este famoso No, no, crisol de razas. pienso, no, no dije los argentinos. Ah, Pienso y después nos arrepentimos. y a eso Perdón, iba. perdón, perdón, perdón. Hablo y después nos Claro, arrepentimos. bueno, y tenés razón, pero a eso iba. Uno, incluso voy un poco más allá, insultamos, discutimos, gritamos, y después no Sí. solo nos arrepentimos, sino decimos, perdón por lo que dije. Y a veces, viste, la lengua filosa, la lengua karateca de Moria Kazan, suele ser complicado, ¿no? Pedir perdón y que te perdonen también. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y el origen, el fondo o la intención, mejor dicho, de este programa es hablar con personas de todos los ámbitos, ¿no? Y lo digo porque lo dije desde el primer día. Un poco la política a mí me apasiona, la política, hablar de política. Pero digo, voy a hacer un programa que no sea estrictamente, porque además la gente está un poquito cansada con este tema y no quiero hablar de política, vamos a hablar de todo. Mira, hace un par de programas hablé con un corredor subcampeón de turismo carretera, hablamos de automovilismo, de la pasión inclusive, de las profesiones. La otra semana hablé con un psicólogo que escribió un libro que se llama Un loco y un psicólogo, ensayo sobre la risa. Bueno, ahora estoy hablando contigo, hemos hablado con un andinista, no sé, personalidades de todos los ámbitos. Entonces, bueno, para dejarte hablar a vos, obviamente, que sos el No, invitado, la estrella del programa, no, somos dos estrellas, Luis. Esto exacto, bueno, la idea es una conversación. cómo ves el periodismo, para hablar un poco con nuestros oyentes, y hay gente a la que hemos convocado, vos en tus redes, tengo amigos que nos escuchan y nos ven siempre, ¿cómo ves al periodismo hoy, no? Menuda pregunta, ¿no? Pero nosotros dos, que somos dos veteranos, en definitiva, más allá, insisto, de un par de añitos de diferencia, pero que vivimos una época quizás con no digo de oro, pero dorada, que tuvimos una oportunidad de ver grandes monstruos del periodismo, muchos de ellos que ya no están, y aprender de ellos. ¿Cómo ves el periodismo hoy, no? A la luz de todas estas circunstancias. Y bueno, es una respuesta casi cantada. Vos me estás Chuceando. dando pie para una respuesta ya que te la imaginás. Yo creo que, salvo algunas excepciones, no voy a usar la palabra honrosas porque detesto los lugares comunes, pero por lo general sí son honrosas. El periodismo está en agonía, en algunos casos muerto Ujú. directamente. Es decir, por lo menos el modelo de periodismo que conocimos nosotros, o que conocí yo, que soy viejo. Este, es una concepción completamente distinta. Las redes sociales han revolucionado todo lo que se conocía como periodismo. Ya no me refiero
exclusivamente al formato, es decir, al Ujú. formato papel, que ha quedado completamente desactualizado. Hoy comprar un diario de papel, por mucho que nos duela, no tiene sentido. No tiene Claro. sentido. Porque antes se decía, en un principio se dijo, así como la televisión, como los medios audiovisuales, habían sustituido en inmediatez Ujú. al, a la prensa gráfica, es decir, se moría una celebridad o ocurría un desastre o se desataba una guerra, y la gente antes se enteraba, como en las viejas películas, cuando pasaba el canillita y tiraba el diario y decía, estalló la Segunda Guerra Mundial, Claro. y yo, pese a que ya había radio, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, quiero decir que el diario perdió el tema de la primicia en un momento la mantuvo, pero ahora también es potestad de las redes sociales la primicia. Ujú. Entonces, yo no sé, hay diarios que resisten, son cada vez menos los diarios que mantienen su formato tradicional, un poco, y me repito, un poco por tradición, continúan editando su versión papel, carísima por otra parte, lo Claro. cual tiene sentido, es decir, comprar una edición papel que a veces son unas pocas páginas. ¿Te acordás lo que era el Clarín Dominical Claro. en su momento de esplendor? O no solamente el New York Times, el País de España, que está Ujú. celebrando ahora sus 50 años, las ediciones de sábado y domingo del País, era un lujo de suplementos de todo tipo. Bueno, todo eso murió. Todo eso Ujú. murió y a eso hay que resignarse. No queda otra. La civilización avanza. Pero Vos. más allá de eso, Ujú. a mí lo que realmente, no solamente a mí, supongo que a vos también, nos, nos repugna, es la manipulación que hace el periodismo digital del manejo, ¿no? de la información. Es decir, ya lo importante no está en el título, ya ni siquiera está en la bajada o en la volanta, ya Ujú. ni siquiera está en el principio de la nota. Cuando vos haces el clic, que es lo único que busca el periodismo digital, la nota, el título gancho, el clickbait de la nota Ujú. aparece recién después de la mitad, porque Claro. también se computa el tiempo que vos permanecés leyendo una noticia. Es Ujú. decir, la monetización de cada clic aparece cuando vos no solamente le das el clic, sino permanecés dentro de la noticia. Entonces es una cosa realmente abominable, ¿no? Abominable en una época, creo que fue Oscar Wilde, aunque muchos le atribuyen cosas a Oscar Wilde que nunca Que dijo, nunca que dijo, sí. sí, sí, viste que Albert Einstein o Oscar Wilde o Saramago se le atribuyen frases que jamás dijeron, pero bueno, pero creo que fue Oscar Wilde el que dijo que periodismo es el arte de escribir en los espacios vacíos que deja la publicidad. Claro. Hoy, ojalá fuera así. La publicidad es el periodismo. Ujú. Vo- Entonces, Vos bueno, sabés que yo escuchaba un crítico, bueno, una persona que hace crítica de cine, que no viene al caso nombrarla, no sé si será santo de tu devoción, pero no importa. Estaba hablando de una película de Casablanca, a propósito de lo que sí, se atribuye, ¿no? Y el famoso tócala de nuevo a Sam, que en sí, que realidad nunca se no dijo. existe esa frase, ¿no? En la película, no está Sam, digamos, ¿no? Vos me dirás si es así o no, que yo no la No, recuerdo la no, no, frase, pero no es Sam. muchísimas frases. Podés hacer un libro con las frases que se le atribuyen a determinadas obras y jamás se dijeron. Claro, Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Lee todo el Quijote, no la escribe nunca Cervantes. claro. Y para usar un ejemplo muy nuestro, la Coca Sarli
Ah, en sí, Carne, claro, jamás dijo, ¿qué pretende usted de mí? claro. Jamás lo dice a Romualdo Quiroga, la escena en la que Exacto. Romualdo Quiroga entra en el camión frigorífico y ella, que está desnuda cubriéndose sus atributos pectorales, le dice, ¿qué pretende usted de mí? Si vos ves la película, jamás lo dice, No, no, pero jamás. pasó al folclore, pasó a las leyendas urbanas, al Claro. punto tal de que Jorge Lanata, en una oportunidad, eh, la convocó a la Coca para regrabar esa escena y hacerle decir qué pretende usted de mí. Por eso, si vos escarbás en Facebook, vas a encontrar la escena de Carne en la que la Coca Sarli dice qué pretende usted de mí, Pero en la pero eso es un versión, fake. pero en la Eso es un versión fake. La Nata. Esa es la versión a la que la indujo la nata Claro. a decirla para concretar eso. Y mucha gente que busca esa frase y la encuentra, dicen, ah, ¿vieron que lo dijo? No, no, eso no lo dijo, proviene del programa de la nata. Claro, claro. Y mucha gente a veces va, no sé, a los bares, a los piano bar, como se llamaban antes, ahora son los karaoke, se dice, ah, tócala de nuevo, Sam. Y bueno, está bien, date el gusto de decirlo, pero Claro, Humphrey Bogart jamás la dijo, ¿viste? Bogart solamente dice play it, Sí, es decir, no dice play it again, Sam, sí, solo claro, dice play it. sí, Pero también en las leyendas urbanas de los Estados Unidos se hizo tan famosa la frase Play claro, It Again Sam, que inclusive Woody Allen en 1972 protagonizó una película llamada Play It Again Sam, que no claro. dirigió él, que dirigió Herbert Ross, pero igual la película fue muy famosa, en la cual su personaje era una especie de cholulo de Humphrey Bogart, quería ser como Humphrey Bogart, y la película se llama Play It Again Sam, y empieza Claro. con una escena de Casablanca en donde él está mirando la película. Y a propósito, Marcelo, de lo que vos decís, yo no quiero fungir de súper intelectual, ni sabelo todo, ni súper lector, pero quiero decirte que también tenemos una función didáctica, pedagógica, que lo que decías recién de los contenidos, y sobre todo en esta época de tanta tecnología, donde te quieren mantener atento, ahí atrapado por minutos, segundos, por lo que sea, en la computadora o ante la pantalla, y Sí. ves barbaridades, incluso en los diarios, aún los existentes en diarios escritos, donde ves las crónicas, por ejemplo, las futboleras, que somos tan amantes nosotros del deporte, ves y no encontrás, yo me he gastado los ojos buscando el resultado en una crónica. Y dicen, exquisita definición que le permitió redondear el partido, etcétera, etcétera. Y digo, ¿y dónde está el resultado? Lo tenés que ir a buscar a la síntesis. No te ponen ganó Claro, 2-0 o fue el segundo gol o el tercer gol. Exquisita definición que, bueno, valga la redundancia, definió el partido, etcétera. Y digo, ¿y el resultado? ¿Y dónde está? claro, claro. No, no Y está el bueno, resultado, ni en el título, ni en el título. eso tiene que ver con lo que hablábamos antes del clickbait. Es decir, vos tenés que entrar en la nota, quedarte dentro de la nota y ahí corre el tiempo de lectura. Claro, Hoy, por ejemplo, si fuera 1969, hoy el título sería Usted no podrá creer lo que pisó ayer el hombre. No te dicen, claro. Llegó a la el luna. hombre llegó a la luna. No te dice Neil Armstrong pisó la luna. Sí, No. claro. Usted no lo podrá creer. Investigue, no sé, bueno, esos títulos que suelen poner este, como gancho de la nota. Y cuando entras en la nota empezarían a describir lo que de Julio Verne, qué sé yo, y recién, después de la mitad, te dirían que la Apolo 11 se posó en la Luna. Te doy una última Este, noticia, señor crítico de espectáculos y sí. periodista especializado. Murió Robert Duvall. Acaban de poner un título de último momento. Ah, Gran actor, ¿no? Gran actor. yo lo conocí en un festival,
en el Festival de Venecia, Ujú. la única vez que fui al Festival de Venecia invitado por la gente de Pino Solanas, porque Pino Solanas presentaba la película El exilio de Gardel, mirá el Claro, tiempo que te hablo, 1985. sí. Y estaba Duval y tuvimos una entrevista, ¿no? Una conversación larga en una mesita ahí en las terrazas del Lido de Venecia, qué Ujú. tiempos. Duval todavía no había visitado la Argentina, pero él me dijo en esa oportunidad que tenía mucho interés en viajar a la Argentina. Eh, Mirá vos, yo no le creí, porque viste, mucha gente te dice, sí, la Argentina, qué interesante, me gustaría ir, pero como una formalidad nada más. Pero después no solamente vino un montón de veces, se casó con una argentina, se Claro, volvió amante del tango, filmó una película, Chu Tango, Dos para el Tango. sí. Así que fue verdad, es muy triste, ¿no? Tenía más de 90 me parece. Sí, mirá lo que es la tecnología, ¿no? Acaba de salir la información, no sé, hace minutos, y ya está su necrológica o ya está registrado en Wikipedia que murió en el 16 de febrero de 2026. Ya está registrado esto, ¿no? Sí, 95 años, exactamente. 95 años, Luciana claro. Pedraza, su última esposa, que es argentina, justamente, salteña. Argentina, claro. Y gracias a ella, ama, porque él creo que, desmentime o si no, bueno, el dato estaba, por eso quería Sí. conocer la Argentina, porque amaba el tango, ¿no? Me acabas de decir, y además lo amó más todavía. ¿Y es la misma película con otro título que me diste, o el otro Assassination Tango, no sé si lo dije bien, que es un policial, o hizo dos? Es la misma, Ah, es la sí, misma, es es la la misma, es misma, la es la misma. misma. No me acuerdo si se llamó así en Estados Unidos, dos para ¿viste la Claro, frase, para bailar el tango hacen falta dos, una cosa así, claro, ¿no? claro, pero es la misma. Este, pero sí, sí, es la misma. No me acuerdo si a lo mejor es el título de trabajo, Puede ser. y después se llamó, viste que a veces las películas tienen títulos Me alternativos, acuerdo pero algo muy sí, llamativo de Duval en esa película que usaba coleta, ¿no? El pelo con coleta. sí, sí. Y remerita, todavía estaba fornido, estaba en movimiento. Pero impecable el trabajo, bueno, muchísimos trabajos, pero en Un día de furia, ¿te acordás? El Y bueno, policía traumado que tenía su historia y que era la otra parte, digamos, el que perseguía a Michael Douglas, ¿no? Y después, claro, y no lo pudimos tener en El Padrino 3, claro, es el papel inolvidable del el consejero, era claro, Hagen, ¿no? El consejero, y él después, porque era la pregunta de rigor, ¿por qué no aparecía él en El Padrino 3? Y él lo dijo, porque me pagaban miserias. sí, directo, está Es bien. decir, no ocultó nunca que él no firmó contrato con Coppola para hacer la tercera parte del Padrino, porque creo que Sofía Coppola, que debutó, si no me equivoco, debutó en esa película, la hija Claro, Sofía. de, de Francis Ford Coppola, tenía un salario 10 veces superior a lo que hubiera cobrado Robert Duvall y él no lo aceptó. Claro. Entonces, no lo tuvimos a Hagen, al consejero Hagen, en El Padrino 3. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el consejero, que era también un pintón peinado para atrás, que era el consejero. Richard no, Hamilton no era, pero bueno, no me acuerdo. Pero lo reemplazó otro en ese momento, sí. Sí. Este, mm, Te decía, Mirá no, vos, ¿eh? se están eclipsando. Yo, cuando me diste la noticia, yo no lo sabía todavía. No, lo acabo de ver Eh, en televisión porque tenemos dos pantallas acá y acá ahora están hablando, obviamente, va a ser Duval todo el día, ¿no? Te Te decía, decía que sí, Wikipedia, sí, muchas veces, cuando pone un fallecimiento reciente, hace una aclaración arriba. eh, Esto está en proceso de revisión, una cosa así, claro, porque claro. se han tragado algunos sapos, de Uf, publicar sí, 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 noticias de fallecimientos no ocurridos, claro. cosa que ha pasado también con los diarios. Yo no sé si te acordás, hubo dos casos, por lo menos dos casos famosos, porque tanto vos como yo sabemos que
determinadas personas, celebridades que han pasado cierta edad, ya tenían en los diarios lo que se llama parrilla, ¿no? Claro, Ya tenían su necrológica escrita porque en cualquier momento había que publicarla. Y cuando Sandro estaba tan exacto. grave, tan enfermo, se sabía que iba a morir, Clarín publicó por error, además no fue la noticia, fue un Ujú. suplemento digital, y salió no sé si un día o 2 días antes de la muerte de Sandro, y lo tuvieron que levantar inmediatamente. Claro, Algo parecido ocurrió con Juan Alberto Badía, mi amigo Badía, claro. que cuando estaba también muy grave en una clínica, fue una cosa horrorosa, porque salía la confirmación, después salía la desmentida, después la confirmación, la desmentida, y cuando finalmente murió, ya nadie creía, todos pensaban que era otro error. Bueno, vos sabés que... Y a propósito, para completar la idea de lo que vos me preguntabas, Sí, sí. sobre el periodismo actual, otra cosa, que también es muy tremenda, muy negativa, es la posibilidad que hoy tiene el periodismo digital de corregir una información ya publicada, Ujú. cosa que la prensa gráfica no podía. Es decir, era la palabra impresum, como se decía antes. Exacto. Vos tenías que jugarte y ya no se podía corregir. Ya el diario estaba al lado del café con leche con media luna. Eso Claro. no había posibilidad de corregirlo. Hoy, cuando se comprueba que una noticia es errónea, o no solamente cuando es errónea, cuando al director del diario le parece que eso no va y ordena levantar la información o modificarla o cambiarla, se hace. Ujú. Quiere decir que para las futuras generaciones, así como hoy vos vas, si querés hacer una investigación de campo sobre un fenómeno histórico determinado, vas a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y ahí tenés microfilm, qué antiguo, Claro. ¿no? Sí, no, sí, sí. Microfilm, toda la colección de la prensa, de La Nación, de Clarín, y consultás. Las futuras generaciones que quieran hacer esa investigación no van a poder, porque la desaparición de la noticia, su sustitución por otra, hoy es posible con la prensa digital. Y no nos metamos ya, porque ya no terminamos más, en el tema de la inteligencia artificial, que hoy escribe las noticias, este, por el periodista, ¿no? Bueno, pero te quería decir, hay tres, cuatro tips, como se dice ahora, para que los chicos, incluso los que podemos o tenemos la oportunidad de hacer docencia, porque vos también sos docente o das charlas o talleres o lo que sea, de explicarle a los pibes que tengan un poquito de paciencia en estos momentos, ¿no? Porque hasta por la cuestión legal también, cómo se ha relajado todo, ¿no? Eh, Vos antes cuidabas el famoso buen honor, el nombre, el buen nombre y honor de las personas, ¿no? De la injuria y la calumnia. ¿Te acordás que por una cuestión fue en determinado gobierno, pero no es atribuible al gobierno, porque hubo una decisión judicial y al final se eliminó la pena de prisión, aunque sea en suspenso, ¿no? Pero también relaja Sí, las penas en cuanto a cuando vos acusás a alguien de cometer un delito, una calumnia, y después resulta que no es cierto. Entonces, bueno, ahora con una simple multa ya está. Entonces, pagaste una multa sí, y a vos no te pasa más nada, no tenés ningún antecedente de haber cometido un delito que en algunos casos es muy grave, atribuirle un delito a otra persona, ¿no? Como es la calumnia. sí, Entonces ahora el claro. buen nombre y honor es como que no vale nada. Y vos ves a menudo en las redes sociales que se dice cualquier cosa de cualquiera, ¿viste? Es una locura lo que está pasando, Sí, sinceramente. no hay Y filtro, no no estoy hay hablando de filtro. censura ni de cosas punitivas, ni de coartar la libertad de expresión, pero también un poco poner una parte de uno, ¿viste? De respetar al otro, en definitiva. Yo no sé cómo decirlo Claro. sin pasarme de la raya, pero es así, ¿no? Me parece que es así.
Sí, además ya no es solamente por falta de confirmación, de chequeo, ni nada de eso. Es simplemente lo que llamamos operaciones. Es Bueno, decir, por supuesto. hay una red social llamada hoy X y antes Twitter, Sí. que es una cueva de operaciones. Ujú. Ahí no solamente se dan fake news, sino que esas fake news son deliberadas. Es decir, porque la palabra produce un efecto. Es decir, así como el hecho, antes era la historia estaba armada por los hechos. Ahora están armadas también por las palabras, es decir, las palabras desencadenan hechos. Ujú. La injuria desencadena hechos, Ujú. instala verdades que no son. Pero bueno, Y otro es el tema, tiempo que nos tocó sí. vivir a esta altura. Y otro tema, Marcelo, seguimos hablando un poco de los diarios en papel que todavía existen, pero bueno, hablemos por lo menos de ese segmento que todavía está, la falta de correctores, ¿no? Que si en un Sí, momento, bueno, sobre eso. todo cuando nosotros éramos más jóvenes, pero aunque seamos viejos, siempre ese otro ojo, esos otros dos, multiplicarlos por 30 correctores que había o 20, esos 20, 40, 60 ojos adicionales, que veían los errores que nosotros en el apuro podíamos cometer. Y me acuerdo, yo siempre tomo como ejemplo la película de Post con Tom Hanks y Meryl Streep, cuando llevan la nota a la redacción y esos papeles Sí, la secretos, ¿te historia de acordás? Washington Post. De Washington Post, y que le dicen, publíquese unos papeles secretos que había ahí sobre irregularidades o corrupción en el Estado, no sé, una serie de cosas. No me acuerdo si era vinculada a la época de Nixon o bueno, pero no Sí, del importa, Watergate. era el Water, sí, pero publíquenlos. Y llega a la redacción y el corrector con un lápiz arriba dice, bueno, esto tú tacha, corrige y lo manda por el tubo neumático a la impresión abajo, que todavía era en caliente, ¿te acordás? Con la tipografía, ¿no? Y Sí, digo, sí, el sí, papel del en corrector, plomo. el plomo, el papel del corrector, ¿no? Que le daba la última mirada, incluso delante o delante del jefe general de redacción o de la directora, no importa, pero el tipo era el que tenía la última mirada. Y bueno, todo eso se ha perdido, porque ahora Pero están los autoeditores, si vale la palabra, los autocorrectores, los autoeditores, incluso los correctores automáticos, porque vos escribís una cosa y si no le das una mirada, te puso otra palabra. El famoso vaya. Cuando vos pones vaya, que vaya a tal lugar, y te pone valla con doble L. Y no es que la persona que lo escribió sea un burro, es que el corrector el corrector automático te puso valla y quedó escrito así, en un posteo, yo ponele. tengo, yo tengo a mí me pasó cuando yo empecé recién a usar el Word, Sí, hace mucho, mucho de esto, cuando apareció el Word, sí, yo tenía, yo no sabía lo del corrector automático, estaba activado el corrector automático. claro. Entonces me pasó una cosa muy graciosa. Yo estaba escribiendo un artículo que tenía que entregar y citaba, hablando de la película El perro andaluz, ¿no? Sí. Citaba, por sus imágenes surrealistas y demás, citaba a Freud y a Buñuel. Entonces había una coma, creo, Freud, coma, Buñuel. Y el corrector automático me tiró Freid Buñuelos. Este, Mira, fue una cosa más surrealista todavía que la propia película. Es decir, Sí, hasta me dejó ganas de dejarlo. Pero te imaginas, es decir, no reconoció Freud Buñuel y me puso Freud Buñuelos. Era como si el Word me mandara a freír buñuelos, ¿no? claro, A freír churros, diríamos nosotros. claro. Pero ahí, a partir de ahí, tanto en el Word como en el WhatsApp, en el WhatsApp se cometen barbaridades por tener el predictivo, ¿no? Es decir, el corrector automático activado, Ujú. porque el WhatsApp supone que es lo que vas a escribir y te manda una palabra completamente incorrecta que a veces produce unos sentidos Mira, yo realmente. no quiero ser grosero, pero bueno, hay una palabra que existe y que además incluso es un apellido,
del cual tuvo que durante mucho tiempo sufrió esa gente, vinculado al transporte, a las mudanzas, pero vos a veces ponés verja y te salta Claro, corrector sí, 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 automático, sí, bueno, sí. esa histórica palabra. Entonces tenés que tener cuidado, porque por ahí estás mandando un WhatsApp o un texto que decís, bueno, saltó la verja, y te sale la otra palabra. Sí, Por una sí, sola sí. consonante te puede arruinar una nota o pensar que vos escribiste una barbaridad. Con respeto por la Claro, familia que tiene y ese apellido, ¿no? algunos programas, Sí. a lo mejor directamente te la censuran. Sí, 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 Este, sí, sí, no, y aparte, entonces desaparece insisto, el doy el nombre. ejemplo porque está ese apellido que, y hay una vieja anécdota, ya que estamos hablando de esto, que te la cuento, no sé si la sabías, que la contó el propio Hugo Moyano, porque Hugo Moyano, vamos a decirlo, trabajaba, su origen fue en Mar del Plata, en la empresa Berga Hermanos, que era la de transporte de mudanzas. Y él contó una vez, no sé si será verdad o mentira, que les proporcionaron la ropa de trabajo y los muchachos le dijeron, Hugo, muchísimas gracias por conseguir las camperas, todo, pero querían poner el apellido en la espalda, pero nosotros así no lo vamos a usar. Dice, te lo agradecemos. Claro, imagínate, 40, 50 años atrás, horror poner esa palabra, pero bueno, es una anécdota al margen. Marcelo, ¿me das un minutito de un corte, el corte comercial? ¿Cómo Sabés que no? de esto se vive, la radio por lo menos vive de esto. Pero, por Nosotros supuesto. pero bueno, y seguimos un rato y hablamos de dramaturgia también, ¿no? Vamos a hablar ¿Cómo de todo no? lo que ¿Cómo estás no? haciendo Sí, ahora, que sí. es importantísimo. Javier Martínez, que no es el baterista por suerte, porque lo tenemos entre nosotros, pero es el homónimo. Así que vamos al corte y seguimos con Marcelo Zapata. Should I fall out of love more far in the night? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y acá estamos en Pienso, después hablo. Me hice una mentirita a mí mismo, porque ahí en la presentación que ustedes ven al fondo, pienso, coma, después hablo. Ahí estaba la coma. En otros lugares aparece sin coma, pero bueno, no importa. Pero Para es que elijan correcto, ustedes. Es correcto. Para todos los gustos. Ahí está Marcelo Zapata. Es correcto, sí señor. Marcelo, y te pusimos a vos que te gusta la música clásica, un poquitito del Carnaval de Venecia ahí, de Paganini, ¿eh? No sé la Muy versión, bien. pero bueno, te lo busqué para darte un pequeño respiro y ahí, ya que estamos en carnaval, ¿no? No sé si te gusta el tango mucho, pero también tenemos Siga el Corso Por supuesto que me por gusta, Julio Sosa. claro. Y Claro. yo hoy puse en Facebook un tema brasileño precioso que se llama Mañá de Carnaval, Ajá. que era no sé si los técnicos pueden buscarlo, Mañana de Carnaval, Ahí Mañá está, de sí. Carnaval, Javier lo está buscando, sí. que es el tema, la banda de sonido de la película Orfeo Negro, que fue una película hoy completamente olvidada, que es la leyenda de Orfeo y Eurídice, que filmó un director francés, Marcel Camus, en Río de Janeiro.
entre la población negra, ¿no? Era un Orfeo y Eurídice negras. Y el tema era Mañana de Carnaval, que es precioso, que es absolutamente precioso. Ahora Lo no veo, lo recuerdo. veo, lo veo muy copado a Javier Martínez, no sé, capaz que ya lo encontró, pero bueno, a ver, Esa misma. ahí está. Y bueno, lo podés dejar de fondo un ratito, ¿no? Mientras charlamos. Marcelo, te decía otra cosita que me había quedado pendiente cuando te dije que yo no era, viste, un intelectual, ni mucho menos, pero, viste, uno lee, se informa y cuando empecé, que todavía me falta mucho para terminarlo, pero bueno, lo vamos leyendo de a poco. Viste que todos hablan de Maquiavelo cuando dicen Sí, la famosa frase, el fin justifica los medios, pero parece que es la única frase que leyeron de Maquiavelo. sí, Y lo mismo pasa con Thomas Hobbes, que dicen homo homini lupo, ¿no? El hombre es el lobo sí, del hombre, pero en realidad, el vos que le- sos un el especialista, Leviatán, es de Plauto, de Asinaria. Esa claro. frase. O sea, la toma Hobbes o la rescata, pero dentro del Leviatán, claro. Pero en Sí, realidad es de entre Plauto. lo- en la cultura clásica tenés infinitos Claro. ejemplos de frases que han tomado otros que corresponden a periodos muy anteriores y se lo atribuyen como propio, ¿no? ¿Cuántas frases ha tomado nuestro general de Aristóteles y de tantos filósofos? Incluso hasta el seudónimo cuando, estamos hablando de Perón, ¿no? Cuando en el 51 hace un libro sobre una serie de ensayos firmando como Descartes, que algún Claro, distraído fue y dijo, uy, un libro de Descartes, y lo habrá comprado pensando que era de René Descartes y era en realidad el sinónimo que usaba Perón para firmar sin poner su nombre. claro. ¿No? Bueno, volvamos al... Haremos Sí. tronar el escarmiento con todos los que se equivoquen con las citas. Bueno, contanos, yo fui a ver ya un par de veces tu obra, por ejemplo, La lluvia seguirá cayendo, con Pablo Brunetti y Osvaldo Santoro, o Santoro Brunetti, para que no se ofenda ninguno por problemas de cartel, que allí estuviste con las dos figuras, Oscar Barney Finn y nuestro Marcelo Zapata, ¿no? Vos me dirás el director Oscar Barney Finn, pero vos también participaste como productor y como Sí, dramaturgo y escritor, ¿no? la producción no. Yo fui coautor, Coautor, digamos. Es claro, la obra en donde estoy más yo. claro. Este, Y después Barney, par- el Salón Barney Dorado que se hizo en participó. el Cervantes también. En el Salón Dorado, por ejemplo, que se hizo en el Cervantes primero y después en el Museo Fernández Blanco, Ujú. ahí participó el 80% Barney, porque además era un cuento que él ya había filmado 42 años antes en la película Misteriosa Buenos Aires, que era una Claro, película basada en 3 capítulos, basada en- en los textos de Misteriosa Buenos Aires de Manucho Mujica Lainez, y él había hecho el último episodio, El Salón Dorado. Quiere decir que esta recreación teatral en un 80% es de Barney, pero La lluvia seguirá cayendo en un 80% es mía, Pero que es la lluvia lo que la recomiendo, no sé si cuando la repondrán, pero siempre la idea está, Y es un poquito difícil que se claro. reponga, por lo menos por ahora, porque vos sabés que, por muy afortunado para Cacho Santoro, le salió un contrato con Carlos Rottenberg Claro. y está haciendo ahora una comedia, yo tengo que ir a verla, todavía no la vi, una comedia de Gerontes, lo digo con Sí, todo cariño, ¿no? sí, 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 Que se llama Vamos los pibes, claro. que está él con Antonio Grimau, Germán Kraus La vi, y Raúl Lavie, que es claro. el protagonista, que es un grupo de jubilados, Sí, a uno de ellos le falla un audífono y todos hacen una especie de colecta, creo, para conseguir ese audífono y que él pueda volver a cantar tangos, cosa que hace claro. en la obra. Pero esta de La lluvia seguirá cayendo es una Te voy a maravilla contar de te voy a historia, sí. contar una infidencia. Sí, La lluvia seguirá cayendo, tuvo tanto éxito en Mar del Plata el claro. año pasado, porque después del Beckett se llevó a Mar del Plata, que se iba a hacer este año de vuelta en Mar del Plata. Ujú. Pero
apareció el contrato de Rothenberg y Brunetti no quiso hacerla con otro actor que no fuera Santoro, Claro. porque él ya, vos sabés que La lluvia seguirá cayendo, es una continuación de alguna manera de una obra que ellos habían hecho hace 20 años de Eduardo Rovner, llamada Lejana Tierra Mía. Es Ajá, decir, que sí. era el encuentro de un padre con un hijo. El hijo era veinteañero, 20 y pico de años, y el padre casi cincuentón. Entonces, el padre es el que está harto del país en ese momento y de si quiere irse, y el hijo, al revés, es el que dice, no, papá, hay que quedarse a luchar, qué sé yo. Bueno, entonces, ellos, durante los 20 años que pasaron, decían qué habrá sido de la vida de estos personajes, Claro. del padre y del hijo. Y así fue como nació La lluvia seguirá cayendo. Robner ya murió, es decir, hubo que pedir la autorización a los herederos, a los Ujú. hijos de Robner, antes de ponerse a trabajar. Entonces, esta obra, en donde se invierten las cosas, en donde el que se fue es el hijo y el que se quedó es el padre, es la continuación de Lejana Tierra Mía de Robner. Por eso es tan fuerte la unión afectiva que sentía Brunetti, que siente Brunetti hacia Santoro, que cuando le salió este contrato para hacer Vamos los pibes, no quiso hacerla con otro actor. Barney había pensado en otro actor, no quiero mencionarlo, pero había pensado en otro actor para hacer la obra en Mar del Plata nuevamente este año y no hubo caso. No quiero... Así que bueno, no. a lo mejor cuando termina la obra que está haciendo Cacho, pero yo lo veo difícil, lo veo No quiero, difícil. Marcelo, no quiero, como se dice simpáticamente, vulgarmente, matarlo a Osvaldo, pero creo que están en edad de padre e hijo, me parece, ¿no? Aunque sea un padre precoz, pero me parece que hay una diferencia de edad donde Osvaldo podría ser tranquilamente el padre real en la, ¿no? En la vida real de Paulo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. ellos muchas veces han hecho chistes con eso, Ujú. porque Osvaldo, bueno, ellos interpretan padre e hijo en la obra, pero además Osvaldo tiene un hijo que se llama Pablo, que Mira es vos. muy parecido a Paulo, Sí. y, y además le dicen Palo Santoro, y a Paulo le dicen Pablo también. Entonces hay mucha Sí, similaridad entre sí. ambos, ¿no? Los personajes de la ficción y los actores en la vida real. Por eso fue que Brunetti no quiso hacer esta obra con otro actor. Una obra muy Pero profunda, ya te decía, muy discúlpame, ya profunda, te sí. decía, yo veo muy improbable que este año se pueda hacer de vuelta, la lluvia seguirá cayendo, No, ojalá, ojalá. pero el proyecto de ellos es hacer Baña nuevamente en Buenos Aires, y además están trabajando Barney para volver a la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín con una obra de Marina Carr, la autora irlandesa, que se llama La niña sobre el altar, que es una obra ambientada en la antigüedad clásica, Ujú. donde va a estar Brunetti, va a estar Pablo Mariucci, va a estar ese gran actor que es Carlos Caspar y que hacía Uf. Brutus Sí, sí, sí. en la primera obra que hicimos con Barney, que fue Brutus. Me Sí. decía el otro día Carlos que él se siente nuevamente en un ambiente similar, porque si bien Brutus transcurría en la época romana, esta transcurre en la época griega y el personaje de él es más o menos parecido. Caspar, para que tengan Así idea, que es un grandote es colorado de barbita, un tipo vikingo que trabajó, aunque creo que es de origen alemán, él, pero no importa, es así un alemán, sí, sí, grandote, sí. que trabajó en también en alguna obra de Suar, en estas series, digamos, se lo ha visto Trabajó mucho en televisión. en Sí, sí, muchísimas sí, sí, se lo series, ve mucho en televisión. Sí, sí, en sí. muchísimas películas. Desgraciadamente siempre en secundario y en papeles pequeños, porque Carlos se merece un protagónico. Claro. Yo creo que es el... Además, yo estoy teniendo... Esto ya es otra infidencia. Yo Tira estoy primicias, reuniendo... tira primicias, Sí, primicias. yo estoy teniendo reuniones semanales con Carlos. Es muy probable que trabajemos juntos.
yo estoy ahora leyendo una obra que escribió él sobre el general Whitelaw, es decir, el inglés que fue el segundo protagonista de las invasiones inglesas en Claro. 1807, después de la de Bedford, fue Whitelaw. Es una obra preciosa que escribió Carlos. Y a la vez yo tengo una obra que no tiene nada que ver con la historia, que es, te diría, una comedia con tintes dramáticos, que se la pasé a Carlos, él la está leyendo. Eh, Así que bueno, nos estamos reuniendo semanalmente mientras él ya está ensayando La niña sobre el altar en el San Martín. Nos estamos reuniendo para próximos proyectos. Y ojalá esta obra que te digo, que es comedia con tonos dramáticos, que escribí en solitario o en solista, como se dice, ojalá se pueda llegar a concretar. Che, bueno, así que estamos, pasamos por la dramaturgia, por el teatro, por el periodismo, y bueno, mencionaste así, Si querés, y a no ver, abuso de tu tiempo, y para redondear el tema de dramaturgia, sí, dale, yo dale. actualmente estoy trabajando en otra adaptación que no se va a hacer, no sé si se hará, si llegaremos a tiempo para hacerla este año, en una adaptación de una novela de Sándor Márai, el escritor húngaro, Ajá, que es El último encuentro. Esta novela ya se adaptó, ya se hizo en Buenos Aires hace unos 20 años. La hicieron Duilio Marcio, Fernando Heredia e Hilda Bernard. opa, Eh, yo estoy trabajando, cuando a mí me convocaron para trabajar en esta adaptación nueva, yo les dije, adaptación nueva, completamente nueva. Para mí la obra tenía, no la obra, es una novela fabulosa, pero tiene un defecto. El defecto es que es muy poco teatral si no se la trabaja bien, porque es el encuentro entre dos amigos que no se ven desde hace 41 años, transcurre en plena Segunda Guerra Mundial, en 1940, ujú, pero la guerra mundial ni siquiera aparece. Lo que aparece es la Primera Guerra. Ellos siguen enfrascados en el pasado. Uno claro, es militar, el otro abandonó la carrera de militar y es músico, y hay una mujer de por medio. claro. No digo más, los que leyeron la novela ya saben a qué me refiero, pero en la adaptación que se hizo, que fue a su vez una adaptación y una reducción de la versión inglesa, que la hizo Jeremy Irons en Londres, no aparece la mujer, es solamente mencionada. En mi adaptación sí aparece la mujer fantasmalmente, ¿no? Porque es un personaje muerto, no estoy Claro. revelando nada, no estoy haciendo un spoiler, sino que desde el principio se sabe que ella ya está muerta. Lo cual a mí me parece muy interesante desde el punto de vista teatral, porque le va a dar mucha más dinámica a la Ujú, obra, y además el estar viendo dos personajes de más de 70 años con una chica de 20 que van a interactuar. Y entonces si yo estoy dramatizando escenas en donde ella aparece, en la obra, en la primera adaptación, solamente hablaban de ella, de las cosas que ella decía, de lo que significó ella para ambos, es decir, el ujú, triángulo amoroso. Pero acá en esta adaptación, ella aparece como muerta, pero con texto, con palabra, con acción. Por eso, yo cuando me llamaron, yo dije, bueno, si es una nueva adaptación, va a ser una nueva adaptación. Si no, hagan la que claro. ya se hizo y yo me borro. Dos preguntitas respecto a esto. Una, repetime el título del libro, así, El libro, último encuentro. último encuentro. El Este, último encuentro, que es el título que tuvo la novela en español.
Ajá. Vos sabés que es muy curioso. ¿De quién es la muy novela? curioso. ¿De quién es el autor? Sándor Sándor Márai. Marai. Sándor Márai, sí, sí. Sándor Márai. Perdón, me lo había dicho. Y, perdóname. Sándor es la manera abreviada, popular de Alejandro en húngaro. Es como Sandro. Claro. En húngaro es Sándor. Y perdóname, pero antes de que termines tu redondez, sí. Y decime, pregunta básica, vos me dijiste Jeremy Irons, que uno lo conoce mucho por el cine, pero la hizo en teatro en Inglaterra, ahora, o en Gran Bretaña. Ahora, película de esto no hubo, por lo que me decís. No hubo película de Ajá, esto. no Hubo película. Ajá. Mirá, no quiero ser categórico, pero sí la hubo, porque yo estuve rastreando, no sabes cómo, ¿no? Yo leí por ahí que en Hungría, en los años 60, por ahí, habían hecho una versión. Ahora, yo no sé si es fake news o no, pero yo no pude encontrarla. No pude encontrar nombre de director, nada. No, y si la hubo, si hubo un una versión cinematográfica, qué sé yo, lamentablemente. Claro. Por eso te decía, si hubo una versión, es una versión un poco secreta, ¿no? Claro. Bueno, pero ya bastante información nos diste, ¿eh? Tampoco los actores, o sea, estás en estado embrionario con esto, así que bueno. Hay un actor en danza, pero no te lo puedo mencionar. No lo quememos. No te lo puedo mencionar. No me quemes, como dicen los chicos de ahora. Sí, por el meme aquel de Yayo. Claro. Maestro. Sabía, ¿no? Mastro, como dice nuestra colega Graciela Melgarejo. Mastro. 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 Un beso a Graciela también. Estamos así, bueno, y te comprometo a que nos hagas de Celestino con Caspar, ¿eh? Y lo llamamos un día y charlamos. ¿Cómo no? Dale, ¿Cómo no? dale, Sí. charlamos. Yo le dije a Carlos que él tenía que empezar a moverla, digamos, en prensa, su obra sobre White. Pero hablar de él también, que es un actor riquísimo. Claro, por supuesto. Sí. Mastro, te mando un abrazo enorme. Perdóname que te corte así, pero viene Mario Nasinovich ahora, otro histórico. Yo con Mario trabajé 2 veces. ¿Sí? No sé si él se acordará. ¿Cómo trabajé en el diario Tiempo Argentino. El viejo Tiempo Argentino. Viejo Tiempo Argentino. Y después trabajé muy brevemente en mi única incursión en televisión, que se llamó un noticiero de trasnoche, que se llamaba, mencionáselo, que se llamaba Primera Hora, que había armado Sergio Villarroel, que en ese momento era el jefe de noticias de Canal 13. El programa no duró más de 3 meses, pero estaba muy bien hecho, ¿eh? Sí. Se llamaba Primera Hora y la parte política la hacía Mario Nasinovich y la economía la hacía Julio Bazán. Claro, mirá vos. Hay que preguntarle a Mario, como a vos, en qué medio no trabajó, porque es más fácil esa parte. Marcelito. Era el viejo Canal 13. Claro, el viejo Canal 13, claro. En la época de Clarín, en la época estatal, antes de Clarín. Antes de que lo tomara Clarín. Y después y el Tiempo Argentino de Bursaco, allá en el Tiempo Barracas, Argentino de Raúl Barracas Bursaco, al fondo, exacto. Claro. Vélez Arfiel, por aquella zona. Bueno, maestro, nuevamente, Mastro, un abrazo enorme y como siempre mi cariño. Un abrazo enorme, Luis, incondicional. Te agradezco muchísimo el espacio. Por favor, y a disposición. Este es tu programa, como les digo. Así que te mando un abrazo enorme. Nos vemos cualquier día con un cafecito acá por el centro, por Corrientes. Perfecto. Corrientes Ancha. Abrazo. Por Corrientes Ancha, para que no nos traten de viejos. Eso mismo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, ha sido Marcelo Zapata, aquí en Pienso, después hablo por Ecomedios, hablando de periodismo y un montón de cosas, y ya volveremos a estar nuevamente en contacto con él. Chicos, chicas, nos encontramos el lunes que viene, 16 más 7, 23. Las matemáticas no fallan. El lunes que viene a las 3 de la tarde aquí en Ecomedios en Ecomedios, AM 1220, me distraje un poquito. A 2 cuadras del Obelisco. Luis Tarulo los saluda, sean felices. Y ahora Marito Nasinovich con La Bisagra. Chau, hasta entonces.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.